El día de hoy va a haber una ceremonia aquí en Jojutla, bueno, ya debe de estar. Vamos a ver si la producción puede captar algo de lo que está pasando en el Zócalo, porque ¿ya concluyó? Ya concluyó, me dicen que ya concluyó una ceremonia cívica por el aniversario de la publicación del programa de reformas políticos sociales de la Soberana Convención Revolucionaria en Jojutla. En la explanada se realizó este homenaje y justamente para hablar en parte de eso y también de la importancia de la creación del Estado de Morelos, está aquí con nosotros ya esta mañana el historiador Jesús Zabaleta Castro, coronista también de aquí de Jojutla. Jesús Zabaleta Castro, usted lo conoce, así es que me da mucho gusto saludarlo para hablar de estos temas interesantes y que debemos ampliar y conocer. Así es que, Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya listo? Evaristo, buenos días. ¿Fuiste ahí a la ceremonia? Sí, de hecho formé parte de las personas que intervinieron en el uso de la palabra. Perfecto, pues entremos en materia. Jojutla ya desde hace, ¿qué será? ¿Un trienio? ¿Dos trienios? Se le reconoció, se le distinguió el nombre a la plaza, que fue parte de este conjunto, entiendo yo, hasta llegar a la Convención de Aguascalientes, ¿no? Durante la revolución. Y bueno, hablar de eso, conocer, reconocer, detallar la importancia de Jojutla en este proceso. Sin duda, y vamos a dar un contexto para que quede claro el papel de la Soberana Convención Revolucionaria y cómo llega a Jojutla. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza de la Garza impulsó el Plan de Guadalupe. ¿Qué establecía el Plan de Guadalupe? El desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente, la desaparición de los poderes, también el judicial y el legislativo, y la designación de un primer jefe del ejército constitucionalista, responsabilidad que recaería en el propio Carranza. Al mismo tiempo, este primer jefe se encargaría de manera interina de la presidencia de la República, con el compromiso de convocar elecciones en cuanto estuviesen en la Ciudad de México, para entregar este individuo, él o quien lo sucediera en la jefatura, la presidencia interina, a un presidente electo constitucionalmente. Sin embargo, como suele suceder, como solía suceder en la Revolución, Carranza traicionó el Plan de Guadalupe, que él mismo había impulsado, y decidió quedarse en la presidencia. Quiso ser el candidato, hubo algunas oposiciones, y para tratar de llegar a acuerdos convocó a una junta de generales, de la mayoría adictos a él. Sin embargo, Villa no aceptó. Se convocó esta reunión de generales en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1914. Vale decir que el Plan de Guadalupe se concretó con los tratados de Teoloyucan, que se firmaron el 13 de agosto de 1914. Con eso se extinguió el ejército, ya había renunciado en julio Victoriano Huerta. El ejército constitucionalista se encarga ya de custodiar al gobierno interino. Se convoca la Junta de Generales el 1 de septiembre, sin embargo, ante la ausencia de Villa y con la idea de equilibrar las circunstancias, deciden por mayoría trasladarse a Aguascalientes, en virtud de ser el centro geográfico del país. Y en Aguascalientes, ya con la presencia de los generales villistas, se declara formalmente instalada la Soberana Convención Revolucionaria el 10 de octubre de 1914. Sin embargo, no fueron invitados los integrantes del Ejército Libertador del Sur, porque no los consideraban un ejército en forma. Los consideraban revoltosos, bandidos, bandoleros, pero no un ejército en robavacas. forma. Y fue Francisco Villa el que condicionó que continuaran los trabajos de la Soberana Convención, solo que se invitara a Emiliano Zapata, claro, a través de una delegación, lo cual sucedió. Se nombró una comisión en la Soberana Convención Revolucionaria, vinieron a Morelos, Zapata integró una comisión encabezada inicialmente por Otilio Edmundo Montaño Sánchez, pero enfermó unos días antes y no pudo salir. En su lugar designó a Paulino Martínez, un viejo periodista anarquista además, que encabezó la comisión. Llegaron y los zapatistas establecieron como condición de participar que se aceptara en todos sus puntos el Plan de Ayala como parte del programa que integraría la Soberana Convención Revolucionaria. Y esto fue así. Anécdotas interesantes que después contaremos. Lo cierto es que se decide trasladar a la Ciudad de México después de desconocer a Venustiano Carranza como presidente de la República, después de elegir a Eulalio Gutiérrez como presidente interino de la República por parte de la Convención. Y llegan a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914, cuando se da aquella entrada triunfal de las fuerzas villistas y zapatistas, y me refiero a la División del Norte y al Ejército Libertador del Sur, acompañando a Eulalio Gutiérrez, y es que ahí que continúan los trabajos de la Soberana Convención para integrar una propuesta de gobierno, un programa nacional que integrara las ideas de todas las fuerzas revolucionarias. En este contexto,
Antes de salir de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, porque Zapata propuso que también sesionara en Morelos la Soberana Convención Revolucionaria, había sido designado como vicepresidente de la mesa directiva Otilio Edmundo Montaño Sánchez, y antes de salir de la Ciudad de México fue designado presidente. Así es que al llegar a Morelos... ya estaba ahí, ya se había integrado, se recuperó, se integró los trabajos en Aguascalientes, en la Ciudad de México, y ya fue designado vicepresidente, luego presidente, y llegó a Cuernavaca en la calidad de presidente de la mesa directiva de la Soberana Convención Revolucionaria, que sesionó esta asamblea a partir del 31 de enero de 1915 en el Teatro Morelos que conocemos, que se encuentra en el centro histórico de Cuernavaca. Que todavía existe. Así es. Sesionaron durante algún tiempo, regresaron a la Ciudad de México, volvieron a Morelos, y el 1 de noviembre de 1915 designaron a Cuernavaca capital provisional de la República. Segunda ocasión que Cuernavaca fue designada capital. La primera fue con Juan Álvarez en 1855. Y continuaron trabajando con la integración de este programa. Sin embargo, ya la Soberana Convención se había disminuido en términos de delegados, pero también de representación de las diversas fuerzas, y quedó prácticamente solo en manos de los revolucionarios surianos. De cualquier forma, ellos se propusieron continuar con el programa, integrando las ideas de todas las fuerzas revolucionarias, y esto concluyó en Jojutla, justamente un día como hoy, el 18 de abril de 1916, cuando en Jojutla se publicó el programa de reformas políticos-sociales de la Soberana Convención Revolucionaria. ¿Ahí en el Zócalo? En el Palacio Municipal habría sido, no hay una consignación, pero todo lo que sucedió en Jojutla se daba en el Palacio Municipal, que era el edificio principal de Jojutla. Ahí se habría firmado, ahí se habría dado a conocer, integrando las ideas de todas las fuerzas revolucionarias. Y el documento, que consta de 38 artículos y 4 apartados, que es la cuestión agraria, la cuestión obrera, reformas políticas y reformas administrativas, consideran aspectos fundamentales como la emancipación de la mujer, por ejemplo. Muy avanzado el planteamiento para la época, la protección de los derechos de las mujeres y de sus hijos. Habla también de la emancipación de la universidad, es decir, un adelanto de la autonomía universitaria. Habla en la defensa del municipio libre como un principio fundamental para el desarrollo democrático del país. Obviamente la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes, y también los derechos obreros, es decir, integró toda una visión que buscara dar respuesta a una demanda añeja de la sociedad mexicana. Una preconstitución, digamos. Fue un esbozo de una declaratoria de ideas que buscaba sentar las bases de un programa nacional que se convirtiera en un proceso real de transformación de la realidad mexicana. ¿Y qué pasó con la del 17? ¿Qué tanto contenía esto que plasmaron ahí? Hay que entender que las ideas que se integraron en el programa de reformas políticos sociales también venían de las diferentes corrientes del norte, del centro, del Bajío. Sí, pues eran de todos, ¿no? Así es. Y lo que hace Carranza, de una manera, digamos que muy inteligente, es impulsar la promulgación de una constitución que integrara estas ideas. Hay que recordar que Carranza se adelanta a publicar una ley agraria, que no respondía a los planteamientos del Plan de Ayala, pero se publica su ley agraria. Y al publicar la Constitución es un poco dar una respuesta a esta demanda, a esta integración de un programa nacional. Vale recordar que no hubo representantes del Ejército Libertador del Sur en el Congreso Constituyente. De hecho, los diputados por Morelos, que eran 3, no vivían en Morelos, aunque eran originarios de aquí, porque justamente no querían nada entre el carrancismo de los zapatistas. Y finalmente, pues se impone la Constitución de Carranza, dice aquí están ya sus demandas, se acabó la revolución, ¿no? Que no se acabó, finalmente. Así es. Obregón, no, digo, para él, pues, ya quería pacificar el país y ya. Obregón se levanta en armas, es asesinado Carranza, y Obregón se encumbra como el líder del movimiento revolucionario. Y con una actitud muy inteligente, un político muy sagaz, integra a los revolucionarios surianos. Obviamente ya muerto Emiliano Zapata Salazar, pero integra a gente como Gilato Magaña, Antonio Soto y Gama, Genoveo de la O, entre otros, que se convierten además en diputados o en servidores públicos, incluso gobernadores interinos del estado de Morelos. Y es con Obregón que inicia el culto a la personalidad de Emiliano Zapata. Así es, y allá está hoy día, y después Obregón también pues quiere reelegirse, ¿verdad? Así es, se convierte en el caudillo y es asesinado en el restaurante La Y Bombilla. El maximato y todo ese asunto que vivimos aquí. Cuánta traición, cuánta historia que debemos repasar para no olvidar, ¿verdad? Sí, de reencontrarnos con la historia para entender estos procesos
que pareciera que no aprendemos. Así es. Hoy Y estamos hay en una elecciones. repetición de hechos que tienen que ver con lo que pasó en la Revolución, lo que pasó en la Reforma, e incluso lo que sucedió en la construcción de México como nación a partir de 1824. ¿Crees que se puede equiparar todo eso de la revolución, de que buscaban el poder, los grupos llegaban y después desconocían a los demás, con lo que hoy vivimos en los partidos, en las elecciones? ¿Hay un símil, hay cierta comparación o serían cosas diferentes? Sin duda que la hay. Estoy haciendo un análisis comparativo de la historia de los municipios en el estado de Morelos y hay ejemplos, por ejemplo, de cargos públicos que se heredaban prácticamente. ¿Ah, sí? Una familia podía ocupar el mismo cargo durante varias generaciones. Y también hay el hecho de que grupos de poder enquistados en ciertas regiones determinaban quiénes eran elegidos. Y los famosos caciques, ¿no? Así es, la familia Pérez Palacios en la región poniente, básicamente en la hacienda de Miacatlán, los 4 hijos del señor Pérez Palacios, de Francisco Pérez Palacios, los 4 hijos ocuparon cargos públicos. 2 de ellos fueron alcaldes de Miacatlán, 2 de ellos fueron diputados federales, 2 de ellos diputados locales. Uno de ellos fue prefecto de Cuernavaca, que era entonces el equivalente a gobernador del estado de Morelos. Ocuparon todos estos cargos de manera alterna y con una presencia y un poder económicos tremendos. Me está recordando otros de Miacatlán que también han sido... Justamente, ¿verdad? pareciera que la historia en esta espiral se repite. Son circunstancias muy semejantes a la distancia del tiempo. Y en otros municipios también encontramos esta presencia de un recambio familiar en la ocupación de cargos públicos. Así es, donde el cacique decidía quién iba a ser el candidato. Este va a ser el presidente. Y fundamentalmente ¿no? recaía esto en un familiar. Y estamos en las mismas, ¿no? Estamos en las mismas. El otro asunto que tiene que ver con la actualidad es esta facilidad para cambiar de postura política. Ajá. Que se dio mucho en la construcción de México entre 1821 y 1830. Había personas que cambiaban de postura de manera radical o de manera parcial o de manera mesurada según el tema que se tratara. Por ejemplo, uno de los debates que se dio en el marco de la construcción de México fue la figura presidencial, si debía ser unipersonal o tripartita. Y cuál debería ser también el sistema, si era un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, o si se trataba de una estructura federada o confederada. Es decir, esta discusión implicaba que hubiese personajes que cambiaban de postura política de un día a otro, y esto implicaba obviamente un reequilibrio en las fuerzas que determinaban el futuro del país. Ahora se da esto, como muchos cambian de partido político para ocupar una candidatura por lo menos, no sé si necesariamente van a llegar al cargo, pero esta facilidad de recambio ideológico no es solo de ahora, es parte también de un proceso que se dio durante todo el periodo del siglo XIX. Qué bueno que lo citas, porque en lo personal creo que en realidad no hay tal adoctrinamiento ni intención ideológica. Yo creo que lo que hay es un interés, porque ¿cómo es posible que el PRI y el PAN, por ejemplo, enemigos naturales, ahora estén de la mano? O sea, no se puede entender que una persona esté en un partido con supuesta ideología y se cambia a una contraria. Yo pienso que también en eso estamos perdiendo ya nuestros políticos, pues lo que quieren es el camino para acceder al cargo, ¿no? Sí, y los beneficios que ello implica. Así es, más que sostener o defender una ideología por la cual fueron postulados. Si hiciésemos un examen a todos los candidatos a un cargo de elección sobre la declaración de principios de su partido, yo creo que la mayoría no sabría qué responder. Estoy de acuerdo, y hay que entender y decir eso, que los partidos se forman, se generan a partir de una visión de país, de Estado, que tienen postulados, que tienen una ideología muy clara, y entonces pues cuando alguien no lo defiende eso, pues y nosotros tampoco nos damos cuenta porque no se informa de eso, ¿no? Como experiencia personal lo comento, yo milité en un partido político, yo decidí afiliarme, y cuando recibí mi credencial, pedí los documentos básicos del partido. No sabían a qué me estaba refiriendo. Pude conseguirlos, estoy hablando de 1984. Los conseguí, y cuando yo iba a una reunión de partido, esgrimía yo mi argumentación en las reuniones con fundamento en los documentos básicos del partido, en la declaración de principios. Claro. Y hay quienes no sabían de qué estaba hablando. Porque si bien había escuelas de cuadros en los partidos que ahora ya se han diluido por completo, no se han lo cierto es que las escuelas de cuadros serían solamente para justificar tener un conocimiento de los documentos para poder acceder, pagando las cuotas correspondientes, a una postulación.
qué interesante y gracias por la experiencia, confirma lo que nosotros aquí pensamos, que eso de la ideología para nuestro país, pues no, hasta comunista te vuelves si te dan chance de llegar al cargo y sin saber qué es eso y sobre todo sin saber qué postula, qué propone ese partido en caso de llegar al gobierno, ¿no? Pero bueno, ya no nos desviemos, vamos al tema ahora de la erección del Estado de Morelos, un tema fundamental, decíamos hace rato, Jesús, al inicio del programa, tiempo de reflexionar, qué hemos hecho con nuestro Estado, qué estamos haciendo, y en los últimos años pues no nos ha ido muy bien. Sí, vamos a recordar justamente la fecha, que no es la que se festeja en el Estado. El 17 de abril. Es un error Resulta grave. Que es el 20, dices tú. Así es, digo, y es demostrable, no es que solo lo diga yo, lo demuestro con documentos. Este culto juarista que se generó, y gracias paradójicamente al principal adversario de Juárez, que fue Porfirio Díaz Mori, él genera este culto juarista, se encumbra tanto a Juárez que, por ejemplo, hay quienes afirman que Juárez promulgó la Constitución de 1857, y eso no es cierto. Y yo lo he escuchado incluso de historiadores. Quien la promulgó fue Ignacio Comonfort. Juárez tuvo primero que respetarla y después la violó. Es otro asunto. Así es. En el caso de la elección del Estado de Morelos, hay una cronología totalmente identificable, documentalmente respaldada, que establece 3 días fundamentales. El viernes 16 de abril de 1869, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el decreto de la erección del Estado de Morelos. Al siguiente día, sábado 17 de abril de 1869, el presidente de la República, Benito Juárez García, firmó el decreto correspondiente. Pero un decreto no entra en vigor ni cuando lo aprueba la Cámara de Diputados ni cuando lo firma el presidente, sino cuando este decreto es publicado o, en su caso, cuando el mismo decreto establezca la fecha de entrada en vigor del propio decreto. En el caso que nos ocupa, el decreto de la erección del Estado de Morelos fue publicado el martes 20 de abril de 1869 en el Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República. Ahí está el documento, existe el periódico original en el Archivo General de la Nación, y con esto partimos y afirmamos que la fecha real de la erección del Estado de Morelos, la fecha verdadera, es el 20 de abril de 1869. Claro, de manera oficial, ya incontrovertible, pues, ¿no? Porque cuando se decreta, pues si no se publica, a lo mejor no se materializa, ¿verdad? No se hace efectivo. Sin embargo, Jesús, aquí valdría la pena revisar otras fechas en la misma tesitura de, no sé, se me ocurre, a ver, déjame ver cuál sería, que se celebra, por ejemplo, el inicio de la Guerra de Independencia, ¿no? Uh-huh. La consumación misma, exacto. Es un desfile. A ver, cuando se habla de la consumación de la independencia... ¿Por qué no celebramos la independencia de 27 de septiembre de 1821, no? Bueno, sí se celebró al principio. El inicio. Sí se celebró al principio. Que no sabíamos si iba a terminar, ¿no? No, pero a ver, son dos cosas. Primero, se conmemora la consumación de la independencia con la entrada de las fuerzas del ejército de las 3 garantías a la Ciudad de México. Pero eso no es la concreción el 27 de septiembre de 1821. En sentido estricto, cuando se firma la declaratoria de la independencia es el día siguiente, el 28. Es cuando se firma el documento de la declaratoria de la independencia del Imperio Mexicano, que aquí hay 2 asuntos particulares. No es el 27, sino el 28, cuando se concreta documentalmente. Y no se declara una república, como pensaban, entre otros, José María Morelos y Pavón. Él hablaba de un gobierno republicano, sino se declara el primer imperio mexicano. Así sí. Es. Entonces, estamos conmemorando no la consumación de la independencia, sino la creación del Imperio Mexicano, que contradice a todo por lo cual pelearon y murieron los insurgentes previos a Agustín de Iturbide. Hay otras circunstancias, como el hecho de que a Juárez se le asigna ser el padre de la Reforma. No, quien es el padre de la Reforma realmente es Juan Álvarez Hurtado, cuando promulgó el Plan de Ayutla, y que en 1853, y que con eso inicia el movimiento que llega a la defenestración del cargo de Antonio López de Santa Anna en agosto de 1855, y la entrada de las fuerzas liberales, primero a Cuernavaca, donde Juan Álvarez es electo y rinde protesta como presidente provisional de la República el 7 de octubre de 1855, declaró a Cuernavaca capital de la República, y el 27 de octubre de 1855 en Cuernavaca lanzó la convocatoria para el Congreso Constituyente
que derivaría en la Constitución de 1857. Es decir, el proceso inició en Cuernavaca con Juan Álvarez. Después viene Comonfort, que en diciembre de 1855 se hace cargo de la presidencia de la República ante la renuncia de Álvarez. Luego se promulga la Constitución el 5 de febrero de 1857 por el propio Comonfort. Se da un autogolpe de Estado. Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume la titularidad del Poder Ejecutivo, y después Juárez se queda violando la Constitución para reelegirse de manera ilegal completamente y manipulando a los poderes. Es decir, es parte de la historia que no hemos querido conocer. Así es. Bueno, quería preguntar cuántas veces se religió Juárez, pero me parece más interesante. Casi 15 años estuvo en el poder, fue medio dictador. Y solo la muerte evitó que continuara en el Nada más la mitad de Porfirio Díaz. Ahora, ya por último te quería preguntar, vemos entonces que no solo la creación del Estado de Morelos se festeja, se celebra en un día que, pues, de dudoso, ¿no? O sea, se determina que va a haber un Estado, pero no se ha publicado que realmente ya lo es. Bueno, y así como ese, varias, según estamos viendo, varias situaciones que no honran, que no son fieles a lo que realmente pasó. Aquí dos preguntas. La primera, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde se deriva toda esta situación? Y la segunda es, ¿vale la pena recapitular? Bien, las circunstancias. Juárez ya estaba perdiendo poder en 1869, y el principal coto de poder de la oposición a Juárez se encontraba en el Estado de México. Hay que recordar que el Estado de México, en un principio, la provincia de México, prácticamente conectaba a los dos océanos. O sea, casi llegaba al Golfo de México y llegaba hasta lo que ahora es el Estado de Guerrero, con las costas del Pacífico. Y circundaba la Ciudad de México. Cuando fue creado el Estado de México a partir de 1825, se quedó con un gran poder. De hecho, la capital del Estado de México estuvo inicialmente en el centro de la Ciudad de México, luego lo trasladaron a Tlalpan, después quedó en Toluca, pero fue justamente porque quienes encabezaban la presidencia de la República no querían tener al poder a un lado, ese poder tan grande que representaba el gobierno del Estado de México. En el caso de Juárez, lo que hizo para disminuir el poder del Estado de México fue crear dos entidades federativas a 3 meses de distancia. El 5 de enero de 1869 creó el Estado de Hidalgo, y 3 meses después, el 20 de abril de 1869, creó el Estado de Morelos. ¿Hidalgo también era parte del Estado de México? Por supuesto, por supuesto. Sí, Entonces, segregó esos territorios por varias razones. Primero, prestarle poder y territorio. Segundo, tener territorios controlados. Hay que recordar que el Estado de Guerrero ya había sido creado. Fue el 28 de octubre de 27 de octubre de 1849 que se creó el Estado de Guerrero. Y también Juan Álvarez constituía como fundador del Estado de Guerrero un ariete tremendo para sus adversarios. En el caso de crear el Estado de Morelos, Juárez necesitaba un territorio controlado por él para poder salir de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco en el caso de que sus adversarios tomaran la Ciudad de México. Pero había otros elementos. Uno de ellos era que ante la falta de condiciones para haber elecciones, que Juárez quería seguirse reeligiendo, era el Congreso de la Unión, y que en ese caso no había Senado, era solamente la Cámara de Diputados, era quien podía elegir al presidente. Pero como también Juárez estaba perdiendo control de la Cámara de Diputados Federal, había una tercera figura como opción para elegir al presidente, que era por mayoría de congresos locales de las entidades federativas. Entonces por eso necesitaba más congresos. Necesitaba más congresos, y creó 2 congresos, porque además impuso primero a quienes eran gobernadores provisionales y luego los gobernadores constitucionales. Y luego los diputados. Y aquí viene un caso interesante que nos habla de la historia particular del Estado de Morelos, con esta presencia de agentes externos. El primer gobernador provisional del Estado de Morelos, Pedro Baranda, era de Campeche. Los 2 contendientes por la gubernatura para ser el primer gobernador constitucional, uno era de Oaxaca, Porfirio Díaz Mori, y el otro del norte del Estado de México, particularmente de Jilotepec, Francisco Leiva Arciniegas. Finalmente resulta Leiva, del norte del Estado de México, y quien lo sucede en el cargo es el general Pacheco, Carlos Pacheco Villalobos, de Chihuahua. Solo por citar un ejemplo, los primeros 3 gobernadores que tuvo Morelos no eran del territorio morelense. Bueno, y ha sucedido
esto durante el siglo XX y hasta la fecha. Así es, lo seguimos viviendo. Pareciera que origen es destino, como dice el dicho. Y qué importante es esto, porque refrendamos lo que dijimos hace rato, ¿no? Si no conocemos esto, así nos vamos a seguir, ¿eh? Así es. Hasta el infinito. Pero bueno, y la segunda pregunta, Jesús, ¿vale la pena recapitular, revisar la historia, componer las fechas? ¿O ya así las dejamos? No, no solo vale la pena, me parece que es fundamentalmente necesario. Y no solo las fechas, sino los procesos. Hay que entender a los personajes en su dimensión, hay que entender los procesos y las circunstancias en su justa dimensión. Si nos aproximamos a la historia de esta perspectiva oficialista habitual, o esta perspectiva que implica un trastocamiento de la realidad, leí hace poco como un ejemplo de esta barbarie que hay incluso desde la Academia Histórica. Hay un autor que ya murió, Francisco Pineda, quien es reconocido como el más acucioso investigador contemporáneo del zapatismo. Publicó 4 libros, una saga interesante que implicó la revisión de documentos que ningún otro investigador había revisado antes. Muy interesante su obra. Sin embargo, la obra es una completa apología del zapatismo, es decir, ellos fueron los buenos y los villanos fueron los otros. No es objetiva. Ellos eran los héroes inmaculados y los otros eran los asesinos y traidores. Y en esta perspectiva llega un punto de falseamiento de la realidad como este ejemplo que voy a dar. Cuando se refiere a Francisco Leiva como primer gobernador del estado de Morelos, dice que fue compañero de armas de Juárez, cuando Juárez jamás en su vida estuvo en el campo de batalla. Ahí, como un historiador con tanto reconocimiento, hace una afirmación totalmente falta de verdad. Sí, ¿no? Y quien lo lea, asumiendo que tiene esta autoridad, asumirá esa falsedad como una verdad. Y ahí se empieza a distorsionar todo. Efectivamente. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que implicarían una revisión, por supuesto. ¿Estás a favor entonces Sin duda. De aclarar las cosas, ir a la fecha que realmente es, ¿no? Sí. Interesante el planteamiento, vamos a ver qué dicen los que están en este sector y quién podrían influir en ello. Pues gracias, mientras Jesús, muy interesante, un capítulo más de todo lo que pasa en el país. Un gusto, buen día. Excelente día Hasta también luego. para ti.